Hola, bienvenidos a nuestro podcast. Este es nuestro episodio 1, grabación número 2. Y queremos darles la bienvenida a este proyecto que estamos iniciando, que tiene como objetivo compartir nuestras experiencias de manera informal sobre metodologías ágiles, para poder difundirlas, para poder encontrarnos con gente que esté interesada en estos temas y para poder intercambiar experiencias, trucos, gadgets y otras cosas que nos permitan seguir difundiendo las metodologías ágiles en el mundo. Así que nos quedamos con que pretendemos que este podcast hable de transformación cultural y ágil, que son dos cosas que consideramos que van muy de la mano. El contenido de los diferentes episodios es algo que nos gustaría trabajar con vosotros, así que como hablaremos luego al final, os pediremos feedback para ver qué topics pueden ser más relevantes. Y empezaremos un experimento acotado a unos 10 episodios que nos comprometemos a lanzar una vez al mes. Muy bien. Sí. ¿Sí? Bueno, también algo importante que queremos compartir es nuestra gran experiencia, nuestra experiencia en las metodologías ágiles, que creemos que puede ser muy valiosa porque es muy pragmática y muchas veces bajar de la teoría de las metodologías ágiles a la práctica puede ser dificultoso. Creemos que ahí tenemos también un valor importante que aportar, ¿no? Sin duda es lo que buscamos, que esto complemente toda la información teórica que hay ya en Internet, de la cual nosotros también aprendimos, con cuáles han sido nuestros aprendizajes y a ver si le podemos ahorrar a algún aprendizaje de estos de errores, básicamente, que hemos cometido. Muy bien, dicho esto, nos vamos a presentar nosotros también. Aquí tenemos a Santi, un gran amigo y compañero de las metodologías ágiles. Yo tuve el privilegio de trabajar con él en Adevinta. Con él compartí muchos proyectos, muchas iniciativas y la verdad que puedo decir que es una persona que está siempre enfocada hacia adelante, hacia que las cosas sucedan, una persona con mucha iniciativa y estoy muy contento de poder compartir este proyecto del podcast con él. Me sonrojas. Dicho esto, me voy a quedar corto seguro de Martín, pero yo creo que una de las principales anécdotas más allá de que hemos trabajado juntos es que curiosamente nos conocimos en un meetup que él impartía, no sé si un meetup se imparte, ¿no? Pero que facilitabas como mínimo. Hablando precisamente de OKRs, que es uno de los, es el tema principal del primer podcast que hemos elegido. Más allá de ver una persona que tiene un conocimiento y una cultura realmente ágil, alguien que entiende el propósito de todo esto y los valores, lo que he podido aprender de él o lo que he tenido el orgullo de compartir es esa capacidad de bajarlo en acciones muy concretas y realmente generar un impacto, ¿no? Algo que desde nuestro rol a veces es un reto y nos solemos tenemos fama de quedarnos un poco en el mundo de las ideas. Así que vamos a ver cómo hoy... Muchas gracias por la introducción tan bonita. Vamos a ver cómo hoy si somos capaces de bajar este topic de los OKRs a acciones muy concretas. ¿Y por qué OKRs? Anecdóticamente no elegimos el tema porque no es una historia romántica de que fue como nos conocimos, pero mira, ha dado la casualidad. Pero sí que tras hablar mucho sobre diferentes herramientas, frameworks, prácticas muy habituales en el mercado, vemos que entrar con los OKRs al mundo del agilismo es una entrada mucho más smooth y que tiene quizá un discurso mucho más fácil que hacer Scrum o explicar los beneficios de hacer Scrum, Kanban o cualquier otro método. Dicho esto, también es un topic que está muy de moda ahora mismo en la comunidad, así que con esto esperamos llamar un poco la atención de todos los que lo estáis encontrando con la situación de tenerlo que implementar por primera vez o ya tenéis cierta experiencia, a ver si podemos juntar un poco el conocimiento entre todos y ayudarnos. Y bueno, la primera vez que grabamos, ¿no? Porque ya has confesado que esta es la segunda vez que tenemos que grabar por motivos técnicos este podcast, la primera vez que lo grabamos era enero. No nos hemos alejado mucho, pero sí que enero es como el mes de oro para plantearnos cuáles son los objetivos de la empresa y si estás implementando OKRs o si quieres hacerlo, es un muy buen momento para plantar la semilla. Totalmente. Además, como decíamos antes, queremos compartir experiencia y los dos tenemos ya bastante experiencia trabajando con este framework. Nos hemos peleado con distintos impedimentos para llevarlo adelante, tanto en MotoGP como en Adevinta donde trabajaba yo, y esa experiencia creo que puede ser muy útil para establecer distintos niveles, que bueno, es un poquito el spoiler de lo que viene ahí. Seguimos peleando, con algunas de las dificultades, no está todo resuelto. También obteniendo muchos éxitos, ¿no? Algunos que otros, sí, si no... Sí. Muy bien, pues un poquito de contexto histórico sobre los OKRs. Estos, por más que estén muy de moda ahora, en realidad son una herramienta que viene ya hace muchos años en el mundo informático y que se ha extendido también hacia otros sectores, pero nació, como muchas de las metodologías ágiles, en una compañía de IT, en Intel,
cuando un señor que se llamaba Andy Grove se lo plantea en los años 70 más o menos a un grupo de técnicos y les cuenta de qué se trata esto de los objetivos y los Key Results, los OKRs, y cómo podían ayudar a su empresa a generar alineamiento, generar autonomía. Ahí en esta sesión, en los años 70 más o menos, está un joven John Doerr, que luego se lleva este modelo a Google, donde también se hace muy famoso, muy conocido, donde podrán encontrar un montón de videos explicándolo. Y este señor, John, es el autor de un gran libro de OKR, que es el famoso Measure What Matters. Ahí un poquito del contexto histórico de la herramienta de los OKR, ¿no? O sea, ese libro podría ser un poco como la fuente de la verdad de lo que en su inicio fue, ¿no? Que ya sabemos que todas estas cosas iteran. Quizá la sorpresa es, esto no es un hashtag que apareció en Twitter el año pasado, Total. tiene un track record importante. Entonces, algo que es muy importante comunicar de esta herramienta, vamos a llamarla herramienta, si te parece, es cuál es su objetivo, ¿no? Es por qué debería implementarlo, o qué beneficios puedo esperar y qué no debo esperar de los OKRs. Principalmente hemos considerado que alineación, autonomía y transparencia son los 3 pilares que promueven los OKRs. Esto implica una modificación en tus procesos sobre cómo defines tus objetivos, pero también una evolución en tu cultura. Eso nos implica un prerequisito. Si tienes una cultura lo que hoy en día se denomina una cultura 1.0, ¿no? Un management 1.0, es más que probable que primero tengas que hacer algunos pequeños cambios, algunas iteraciones para acercarte a una cultura pues, más transparente, más de co-creación, más colaborativa, donde quizá la escala jerárquica esté más difusa, no sé si es la palabra, pero de algún modo que se entiendan las sinergias entre los diferentes roles de la compañía. Claro. Y no tanto una cultura de el jefe define el objetivo, incluso define qué hay que hacer para conseguirlo y tú simplemente lo implementas. Exactamente. Muy bien, pues en nuestra experiencia nos hemos encontrado, como decíamos antes, con distintas situaciones a la hora de adoptar el modelo de OKR, ¿no? Entonces, lo que se nos ocurrió fue, para poder explicar esto de una manera más o menos ordenada, definir 3 niveles. Un nivel primario, donde soy nuevo en el uso de la herramienta, no tengo ni idea de qué se trata esto. Un segundo nivel, donde ya más o menos controlo el formato y me encuentro con ciertos problemas en el día a día para implementarlo y llevarlo adelante. Y en el tercer nivel es cuando le quiero sacar todo el jugo, cuando realmente quiero ver cómo puedo sacar el máximo provecho de la herramienta y ver que estos indicadores rompen todas las barreras de lo que se esperaba, y ahí tenemos otros ¿cómo se dice? Challenge. Retos, gracias. Otros retos y nos tenemos que valer de otro tipo de dinámicas también, ¿no? Entonces, vamos a explicar un poco nuestra experiencia en función de estos 3 niveles. O sea, de algún modo y de forma completamente inconsciente, estamos hablando de niveles de madurez, ¿no? Para los cuales hay, llegado a un nivel de madurez, unas implementaciones que consideramos oportunas o que pueden beneficiarte y también unos prerequisitos para moverte de un nivel a otro. Pretendemos hacer algo un poco práctico. Total. Dicho esto, como tú bien decías, primer paso puro y duro, no he oído nunca nada de OKRs o he oído y necesito aclarar exactamente cuáles son las expectativas. Entonces, el framework de OKRs lo que define son unas siglas, no es un acrónimo, no es un acrónimo, son unas siglas. Entonces tendríamos la O, que hace referencia a objetivos, y la KR, que hace referencia a los Key Results. Esto es un matiz relevante porque mucha gente lo confunde con un único concepto. Y precisamente algo poderoso de los OKRs es diferenciar hacia dónde quiero ir de la métrica que vamos a usar para indicar el progreso, ¿no? Y aquí viene el spoiler. El objetivo es cuál es mi ambición estratégica, hacia dónde me quiero direccionar como empresa, como equipo, como lo que sea. ¿Qué quieres lograr? ¿Qué quieres lograr, sin duda? Un concepto muchas veces abstracto, muy genérico, pero esto se complementa con el Key Result, que es esa métrica que nos va a ayudar a entender si nos estamos acercando o no, y al ritmo deseado, hacia ese objetivo. Eso sí es concreto, medible, tiene que ser una métrica de progreso. Aquí viene un primer reto, ¿eh? Muchas veces ese Key Result se puede quedar a medio camino, ¿no? Porque el Key Result es desplegar algo. Desplegar algo puede no ser una métrica de progreso, sí de proceso. Dicho esto, algo bastante curioso, y esto quizás es una incorporación que yo personalmente hice hace poco, vi que mucha gente cuando hablaba de OKRs
añadía la A al final, ¿no? Y hacía la palabra ocra, que anecdóticamente se ve que es un tipo de pimiento. Entonces me presentaron una slide que ponía ocra y había un pimiento. ¿Alguien sabe lo que es esto? Un pimiento. Entonces ayuda un poco a recordar que muchas veces estos objetivos con estos key results deben ir seguidos de un plan para conseguirlo, que son las acciones. Ujú. Y esto nos lleva a uno de los principales Retos también. retos, Sí. ¿en cuánto reto? Uno de los principales retos, en nuestra experiencia, ¿no? Y aquí viene lo que intentamos que sea la parte práctica. Muchas veces se definen objetivos que no dependen de nosotros, ¿no? Así que el primer aprendizaje es, cuando acotes el objetivo, tiene que depender del equipo para el cual estás definiendo ese objetivo, valga la redundancia. Si es a nivel de compañía, no puede depender de otra compañía. Si es a nivel de equipo, no puede depender de otro departamento. Adicionalmente, el key result, obviamente, como decía Martín, medible, accionable, una métrica idealmente que puedas ver el progreso en el tiempo, no que sea algo binario. Ujú. Y finalmente, las acciones. ¿Qué nos encontramos, Martín, la primera vez que llegamos a hablar de OKRs en una compañía? Ponemos las diferentes columnas en una pizarra, por ejemplo, y decimos, venga, vamos a definir los OKRs. ¿Dónde cae todo el mundo? Son todas acciones. Son todo acciones. O son key results y en realidad te muestran algo que está hecho o no está hecho. Que al final es una acción. Un key result binario, ¿no? Ujú. Entonces, uno de los principales retos que tenemos, y el ejercicio no es malo, es decir, algo que nos ha funcionado es, vamos a hablar de OKRs, ¿qué queremos que pase este año? Y un montón de iniciativas, un montón de acciones épicas, llamémosle como queramos, pero al final son cosas que tú vas a hacer. Y luego tenemos el objetivo, que es lo que tú quieres conseguir. Esa es la principal diferencia. Ujú. El ejercicio creo que va muy bien para toma de conciencia. Ujú. Es, ok, venimos de un estilo de dirección, por así decirlo, donde hay un roadmap muy marcado, ¿no? Por parte de potencialmente un top management que llega al equipo y esto es lo que hay que hacer. Aquí buscamos un poco más hacia dónde queremos ir y que el equipo empuje. Ujú. Creo que esto nos da el prerequisito, digamos, de esa cultura o nos ayuda a entender por qué una cultura donde el management está súper acostumbrado a definir qué hay que hacer, si vas a implementar OKRs a lo mejor hay algo de trabajo. Hay que hacer ajustes, claro. Otra razón por la cual trabajamos este primer nivel a nivel tan básico es también para traer conciencia sobre el entorno en el cual va a servir, ¿no? Ahora está muy de moda esto del entorno VUCA, de la volatilidad constante, y sabiendo que estamos trabajando en este entorno, los OKRs nos pueden ayudar siempre y cuando tengamos un primer paso de toma de conciencia y humildad a responder a esos cambios constantes, esa volatilidad constante. Pero para eso, obviamente, tenemos que tener este punto de conciencia de decir, ok, no todo lo que yo haga va a salir bien, pero lo importante no es lo que estoy haciendo, sino el impacto que voy a generar en mis key results. Tal cual. Y acabas de mencionar una de las claves, es has de ser capaz de visualizar cómo esas acciones van a impactar en esa métrica de avance hacia tus objetivos. Es uno de los challenges que pasa, ¿no?, en estos primeros workshops donde tenemos un montón de iniciativas, tenemos un montón de acciones, tenemos o co-creamos unos objetivos, pero te das cuenta de que en realidad no hay un storytelling que haga un match entre esas acciones y esos objetivos. Aquí el primer challenge es, si eres capaz, como equipo, de realmente cuestionarte todo tu roadmap para adaptarlo a los OKRs, bien, estás listo culturalmente para implementar este primer nivel. Si esto hay que hacerlo sí o sí y somos incapaces de justificarlo, quizá hace falta un trabajo previo, ¿no?, de mover la cultura un poquito hacia empoderar a los equipos o mover la transparencia de cuál es la estrategia de la compañía. Por eso, creemos que uno de los prerequisitos para no encontrarte estos impedimentos en ese primer workshop o en esa primera reunión es empieza asegurándote de que tienes una misión y una visión del equipo o compañía donde lo vas a implementar. Si no tienes esto, probablemente te encontrarás con que en el workshop hay un roadmap, no hay un objetivo y si lo hay, no hay realmente honestidad y transparencia en la asociación entre los diferentes ítems. Claro. Aparte, eso te permite generar alineamiento entre distintos equipos que al estar marcándose sus objetivos y sus key results siguen una misma línea estratégica junto con los demás equipos de la compañía, ¿no? Al final, como decíamos antes, OKRs es una gran herramienta para generar alineamiento y autonomía y tenemos que tener esos nortes claros que puedan permitir el alineamiento por un lado y luego
la autonomía para los equipos para poder marcar cómo van a llegar a cumplir estos objetivos, ¿no? Pero bueno, el primer nivel, como decíamos antes, es poder diferenciar una cosa de la otra, poder trabajar bien con la comprensión de la herramienta y para qué sirve, y poder diferenciar una cosa de la otra. Entonces ahí empezamos a trabajar más la herramienta en sí y no estamos haciendo lo mismo que hacíamos antes, simplemente con el nombre de OKRs, que Súper importante. sí, sería uno de los grandes errores también que se cometen, ¿no? Un ejemplo muy típico de cara a explicar cuáles serían las diferentes columnas de este board, digamos, de control, es el ejemplo del coche, ¿no? El ejemplo de cuál es mi objetivo, ¿no? Quiero ir de vacaciones y quiero ir a París. Dicho esto, el objetivo es ir a París. Entonces, ¿cuál sería, Martín, una buena métrica para indicar que nos acercamos a París? La distancia que me falta para llegar a París. Tal cual. ¿Cuáles serían las acciones que podríamos hacer para acercarnos a París? Ponerle gasolina al coche o decidir el medio de transporte. Decidir el medio de transporte. Si es un coche, ponerle gasolina. Bien. Y ver periódicamente que la temperatura del motor está al nivel adecuado. Comprar un GPS. Comprarme un GPS. Girar a la derecha o a la izquierda, algo tan tonto como eso, ¿no? Algo que a nivel estratégico es, pero ¿vamos hacia un lado o vamos hacia otro? ¿Qué nos encontramos, por hacer un poco el símil con esta metáfora, en empresas que no están en ese nivel todavía donde podemos usar OKRs con el beneficio de replantearnos las cosas? Si yo sé que quiero hacer 2 tumbos a la derecha, uno a la izquierda, pisar el freno y acelerar, y eso no es cuestionable, quizá no hace falta definir OKRs, ¿no? Eso es lo que quieres hacer. Claro. Porque la conversación que es rica y es el beneficio que te deberían aportar los OKRs es, dado que queremos acercarnos a París, dado que queremos llegar a París, no acercarnos, llegar, somos súper ambiciosos, iremos controlando constantemente esa métrica, cuántos kilómetros nos faltan, para, como equipos, decidir si ahora lo que toca es repostar, si lo que toca es acelerar, si toca frenar porque vienen curvas y hacia qué lado queremos virar. Totalmente. Has mencionado un par de métricas, ¿no? Como podrían ser la temperatura del coche, el nivel de gasolina. Son indicadores que no nos ayudan a entender si estamos más cerca o más lejos de París en este caso, pero sí que sin duda nos pueden alertar de que hay una situación que te puede impedir llegar allí. Es lo que denominamos Health Metric. Ajá. ¿Qué son las Health Metric, Martín? Las Health Metric no son otra cosa que las clásicas métricas de performance de un equipo. Es ver si la máquina está funcionando bien para poder usarla para llegar a cumplir el objetivo. Pero esa métrica en sí misma no te muestra que estás llegando al objetivo. Lo que sí te muestra es que si se va de control, si se va del punto de salud, por eso Health Metric, nuestro objetivo va a ser más difícil de cumplirlo. Entonces, si habíamos decidido ir en coche y vemos que el motor está a 120 grados, probablemente haya que hacer algo para que la temperatura del coche, del motor, baje, o en su momento habrá que cambiar el medio de locomoción y tomar otro tipo de estrategia para poder lograr el objetivo. Entonces, genial. Creo que definiendo unos objetivos, unos key results y cuestionándonos cuál es nuestro plan para llegar a ese objetivo, habríamos consolidado lo que denominamos aquí en el podcast hoy el nivel 1 de OKRs. ¿Cuál sería el nivel 2? Es, no acabo de conseguir que encajen en mi día a día o no le estoy sacando los beneficios. Y esto lo digo con lo que acabamos de comentar de esas Health Metric, ¿no? Si no vas adaptando el plan constantemente en función de los Key Results, no le vas a sacar el beneficio. Vamos a un ejemplo típico. 1 de enero, alguien en la compañía ha leído acerca de OKRs, conseguimos la implementación, salimos de la sala con un mapa más o menos que hace match entre objetivos, Key Results e iniciativas, pero nadie más lo mira nunca. ¿No? Esta es una de nuestras experiencias, es algo que nos hemos encontrado. Perdón que me acuerdo de algún caso. Sí, eso suele suceder muy a menudo. Y así como no lo mira nunca nadie, el objetivo, si se cumplió, fue un poco de casualidad. Claro. Sí, o porque siguiendo la misma costumbre que teníamos, alguien vino a decir a la gente lo que tenía que hacer porque tenía la verdad de cómo lo podía hacer. Entonces por ahí se generó demasiado alineamiento, pero la autonomía dejó de existir. O al revés, igual nadie más lo miró, nadie más hubo que plan seguir, no hubo, la autonomía fue demasiada, cada uno hizo cosas distintas y alineamiento obviamente hubo muy poco y si se cumplió el objetivo fue de casualidad. A final de año, en el peor de los casos, no habremos conseguido el objetivo que nos propusimos en enero, nos pondremos las manos en la cabeza y diremos que los OKRs no funcionan. ¿No? Los OKRs no son para mí. Claro. Está bien, los OKRs no son para ti si no los usas. Dicho esto, ¿cómo los usamos?
una de las implementaciones del nivel 2, para mí la más importante, es establecer una frecuencia, una recurrencia para hacer el seguimiento. Y aquí tomo otra vez el ejemplo del coche, no solo para chequear cómo de cerca estamos de París, sino también para controlar esas health metrics. Si nosotros hemos creado un plan para conseguir los objetivos, ese plan tiene que adaptarse. Y aquí vincula el buca, ¿no, Martín? Totalmente. Bueno, cuando lleguemos al nivel 3 también hablaremos sobre cómo sacar el mayor provecho a esto, ¿no? Pero todavía no estamos en el nivel 2, surgen algunas situaciones en las cuales vemos que la cultura de la que hablábamos al principio hace que el seguimiento de estos OKRs a veces sea un poco complicado, ¿no? Entonces, algo que recomendamos nosotros es la práctica del Gemba Walk, que es lo que sucede cuando uno camina por el lugar donde suceden las cosas, como dice el proverbio japonés, o la palabra japonés, ¿sa? Y en este lugar, en el Gemba, lo que vemos al hacer seguimiento de OKRs es que si la gente está acostumbrada a que el management venga a pedir cuentas de resultados o viene a imponer cosas, estas situaciones, estas conversaciones suelen derivar en reportes. Entonces, al ir al reporte de lo que hice, estoy poniendo más foco, más atención a lo que hice que al resultado que conseguí. Súper potente. Entonces, este nivel 2, quizá para conseguirlo, lo que necesitas es establecer una recurrencia, un evento para revisar esos OKRs. Y ojo, no solo revisar el OKR, siguiendo la filosofía que estamos persiguiendo, es revisar nuestro plan. Entonces, más que el qué hice, es cómo vamos, nuestro plan es válido o tenemos que actualizarlo. Para eso, lo que estaba comentando Martín, decidir muy bien cada cuánto tiene sentido revisarlos. Si somos una empresa que tiene un ciclo de iteración muy rápido, es pertinente acortar o aumentar la frecuencia de revisión en estos Gemba Walks. Si somos una empresa que tardamos 6 meses por nuestras circunstancias en hacer un deploy o en iterar con el cliente, no tiene mucho sentido que estemos revisándolos cada semana, ¿no? Adicionalmente es quién viene a este Gemba Walk, quién asiste. Más allá de las personas que están trabajando ese roadmap, debería venir toda aquella persona con la que se firmó, esos stakeholders con la que se firmaron los objetivos, para, de forma muy transparente, decir, nivel de confianza, ¿no? Esto es una de las características de los OKRs. Nivel de confianza, nosotros trabajamos con 3 colores, semáforo, verde si vamos bien, vamos on fire, incluso mejor de lo previsto, amarillo si empezamos a tener algunas dudas, rojo si levantamos la mano para decir, oye, no llegamos. Y aquí, ligado con lo que tú decías, esa cultura que esperamos del top management, de esa transformación cultural que ha de pasar en paralelo, es un poco, ¿y cómo te ayudo? No es un por qué no llegamos, es un cómo te ayudo a que lleguemos, cómo actualizamos el backlog un poco. Claro. Y levantar un key result a color rojo realmente es lo mejor que le puede pasar a un equipo, porque te da la oportunidad de revisar este plan y adaptarte, que son también pilares de las metodologías ágiles, la inspección y adaptación, para poder hacer que ese key result que ya perdimos un nivel de confianza en lograr, pueda cambiar. Pues hemos visto que los experimentos, las acciones que hemos llevado a cabo no están impactando donde queremos que impacten, y justamente la función de los líderes aquí, que adoptan este rol de servant leader, va a ser ayudar al equipo haciéndole challenge, dándole herramientas, ayudándolo a pensar de una manera distinta, conectándolo con gente que pueda estar interesada también en ayudarlos y colaborar con los objetivos que se han impuesto, para así cambiarlo y de esta manera otra vez rotamos de una cultura de estamos haciendo cosas a una cultura de estamos consiguiendo resultados, ¿no? Además, los key results siendo rojo, amarillo y verde machean con el modelo del pimiento. También es buena. ¿Qué pasa? Que cuando estamos viendo el performance de nuestro plan a través de los KRs, ¿no? El performance un poco de todo lo que estamos haciendo, es fácil caer en que esto es el performance del equipo. ¿No? Y algo que también hemos visto, sufrido diría yo, sí, es cuando una organización dice, ostras, esto de los OKRs es perfecto porque yo ahora puedo decirles, este es el objetivo y el key result a un equipo, y por lo tanto, si no lo conseguís significa que vuestro performance es bajo. Creo que es uno de los... grandes errores. Grandes errores, no lo hubiera dicho mejor. ¿Por qué es un error en sí? Es decir, vale, es un error. Pero ¿qué hemos visto que genera esto?
En nuestra experiencia hemos visto, mata la ambición. En una cultura donde te estoy juzgando por me sale asolición, no sé si es la palabra correcta, pero cómo tú llegas a conseguir los objetivos, pues para evitar no conseguirlos, reduzco las expectativas, con lo cual empezamos a poner KRs mucho menos ambiciosos. Más fácil conseguirlos, van a seguir siempre verde, está todo bien. Y otra cosa que también se pierde con este tipo de prácticas es la capacidad de experimentar sin miedo a equivocarse. Lo cual para las metodologías ágiles es básico, la prueba y el error y el aprendizaje. Si tenemos alguien que nos viene a controlar que nuestro key result esté verde o rojo, nunca voy a hacer nada arriesgado porque puede poner en riesgo que mi key result se ponga en rojo. Lo cual alarma y nunca puede pasar, cuando realmente lo que profesa esta herramienta es todo lo contrario. Los key results rojos son grandes oportunidades para cambiar tendencias. Hablaríamos entonces de que en paralelo es necesaria esa seguridad psicológica, ¿no? Oye, estamos alineados con la compañía, queremos lo mejor para la compañía, por lo tanto, levanto la mano ya. Otras cosas que hemos visto, se definen los OKRs a principio de año, vemos que no vamos bien, pero como el plan es el plan y no lo podemos cambiar, los OKRs no funcionan. Y vamos con el tercer nivel. Si ya tienes unos OKRs bien definidos, un plan que realmente es capaz de iterar en función de los key results, y tienes un feedback loop que produces con una recurrencia y en el foro adecuado para ir adaptando ese plan, de manera sana. De manera sana, súper importante. Es el tercer nivel. ¿Cómo lo petamos? ¿Cómo conseguimos todos los beneficios que he leído, que me han vendido, que he escuchado en charlas? Porque los OKRs son súper potentes. Y aquí vendríamos ya es un poco, no tanto adaptar el proceso, sino un poco la mentalidad, ¿no? Yo diría, una mentalidad, cuando has llegado a este punto, deberías llegar con una mentalidad de aprendizaje constante. Retomo lo que has dicho de este VUCA, que es volatilidad, es cambio constante, con lo cual tengo muy claro hacia dónde quiero ir, pero mi plan puede estar lleno de errores, de faltas de contexto, faltas de información. La información simplemente se va actualizando. Dicho esto, generamos feedback loops. Esos feedback loops no solo para revisar los KRs en sí, cómo van a nivel de producto, sino también cómo mejoramos como equipo. Muy ligado esto a las famosas retrospectivas de Scrum, cómo nos comunicamos mejor. Muchas veces esta transformación cultural, muchas veces no siempre, es un proceso, no es fácil individualmente ni para el management ni para los equipos, con lo cual buscar feedback loops donde te digo, oye, esto que has comentado en el Gemba me ha sentado así, a lo mejor me ayudaría que lo comentáramos de otra manera, donde esperaba como manager, donde esperaba una solución con el equipo, os he visto poco proactivos, cómo podemos trabajar esto. Es una segunda parte quizá menos del proceso y más de personas, que para mí es súper importante y que sin duda en Adevint ha dado grandísimos resultados. Total. Bueno, pero así como tenés esa parte de feedback loops humanos, podríamos decir, sí, también esto se puede acompañar de el agilismo aplicado a la capa operativa. Los feedback loops cortos con el usuario, con el cliente, las iteraciones de desarrollo de producto, trayendo esta cultura, da mucho más resultado que cuando estamos en lo que hablábamos antes de control, comando y miedo al error. Si tenemos todo esto combinado con un proceso de desarrollo iterativo incremental real, donde se experimenta, se sacan datos, se itera, se pivota, y nuestro proceso de desarrollo, que puede ser Scrum, Kanban o cualquier otra metodología, nos permite ese desarrollo iterativo incremental rápido, entonces es mucho más probable y se puede sacar mucho más jugo a la herramienta de KPSAPS. Y acá ya no estamos de OKRs. Acá ya no estamos trabajando solamente en la herramienta de OKRs a nivel organización, a nivel sistema, sino que además estamos mejorando el proceso de desarrollo de los equipos para poder impactar en esos KPSAPs. Esto que has dicho me ha levantado un red flag, ¿no? Muchas veces nos quedamos, quizá porque es más corto que porque es más práctico, los KRs. No olvidar el objetivo. Ese objetivo también necesita un feedback loop. El objetivo que te marcas como startup el año 1 seguramente es diferente el año 2, como compañía incluso, puedes estar en una etapa de crecimiento, luego necesitas estabilizar. Así que también es muy importante no olvidarnos del objetivo, no olvidar de iterar el objetivo si es necesario. Los objetivos pueden caducar por cambio del contexto, así que es súper importante limpiar todo tu board para realmente cuestionártelo y así aprovechar las ventajas de los OKRs, que no solo tener métricas de negocio como hemos tenido hasta ahora. Ligado con todo esto que has comentado, la experimentación. Creo que en este tercer nivel es clave gestionar el aprendizaje, esta inteligencia colectiva de la compañía, con lo cual esas acciones que has realizado para impactar unos KRs,
habrán ido bien, mal o regular, pero sin duda es súper importante que los aprendizajes de cada una de esas acciones Se compartan. se compartan, ¿no? No he encontrado la palabra, que vayan más allá de tu propio conocimiento como equipo. Ujú. Y ahora sí, quizás implementar frameworks como pueden ser Scrum, Kanban, herramientas varias para ver cómo eso pasa, Ujú. para mí es cuando empieza a tener sentido. Ahí es cuando se saca todo el jugo realmente a esto que es que si nos planteamos un key result de llegar a X, llegamos a X más 10. Todos hemos empezado, o como mínimo, yo he pecado, ¿no? Quizá por falta de experiencia, por necesidades del contexto de llegas a una compañía, lo primero que haces es implementas Scrum. Scrum tiene muchos beneficios. Retomando un poco con el inicio de por qué empezamos con OKRs, ostras, si tienes la oportunidad, nos parece mucho más fácil, incluso sano, y que ayuda mucho más a la transformación cultural. Empezar por OKRs Ujú. que empezar por el framework. Y ahí ya empezaríamos a hablar de experimentación, de Lean y de todo lo demás. Otros tantos temas que podemos también trabajar en otros podcasts. Depende de lo que nos pidan, ¿no? Depende de lo que les parezca interesante. Hay que ver ahí, ahora que nos dan de feedback y cómo van a impactar ellos en nuestros key results. Espero que impacten muchísimo. Muy bien, pues entonces hasta aquí era más o menos lo que queríamos comentar en el podcast 0 o 1. Lo que viene ahora sería la siguiente iteración, ¿no? Y para ello necesitamos compartir qué es lo que queremos aprender de vosotros. Como veis, es un podcast donde le estamos poniendo sobre todo el foco en el contenido. Ujú. La forma sabemos que es muy mejorable, pero por ahora queremos validar que estos temas tienen interés, que nuestra experiencia aporta algo a lo que ya hay por internet, que es súper importante, y sobre todo que hay más temas de los que queráis hablar. Valoramos muchísimo que seáis vosotros los que van a decidir cuáles son los próximos temas. No tenemos todo el conocimiento del mundo, así que iremos seleccionando, pero seremos muy honestos con aquello de no vamos a hablar de este tema pese a que hay una gran demanda, porque a lo mejor no tenemos experiencia suficiente para aportar nada nuevo. Bueno, pero hoy mismo, aparte de OKRs, y vimos justamente la razón por la cual elegíamos este tema para hablar primero, es que hay muchos otros temas del agilismo que están relacionados dentro de este tema, con lo cual los invitamos también a que si quieren sacar alguno de los que mencionamos hoy para hacer un nuevo podcast, también puede hacerlo. Vamos a compartir, y espero que esté vinculado este vídeo al link que os pasamos, Está por aquí, depende de la red social, una survey para entender un poco más qué problemas estáis teniendo vosotros o qué retos estáis afrontando, mejor dicho, con el tema de OKRs, cuál ha sido vuestra experiencia, compartir también vuestros aprendizajes, hacerlos aquí públicos y más allá del topic de OKRs, qué otros temas veis ligados o de los que os interesaría hablar. muy bien. ¿Sí? Pues nos vemos en el siguiente. Gracias. Chao.